buenas tardes, gracias por acompañarnos en el enlace legislativo de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión y el Congreso local. Hoy con mucho gusto le damos la bienvenida al diputado Jesús Romero López del Partido Morena. Diputado, es un gusto, muy buenas tardes. Buenas tardes, Misael, me da mucho gusto encontrarte y en este espacio que el Congreso del Estado y Corte han trabajado en conjunto para estar en comunicación con los oaxaqueños. Y el gusto es mío, tengo el privilegio de conducir esta temporada, seguramente habrán muchas más, y sobre todo porque te tocó ser parte de quienes hicieron esa propuesta para tener un parlamento abierto. Sí, sin duda, en la agenda legislativa que presenté en el mes de noviembre, uno de los temas más importantes en mi visión es que los oaxaqueños puedan saber, puedan conocer qué pasa en el Congreso del Estado, qué se discute, qué se propone, qué se aprueba y qué es lo que los diputados llevamos a la máxima tribuna de los oaxaqueños para su beneficio. Yo creo y considero que un parlamento abierto, un Congreso abierto, es una tarea esencial de la democracia en Oaxaca y que esta debemos seguir fortaleciéndola día a día. Ya no puede ser el Congreso una caja oscura, una caja cerrada, debe ser una caja de cristal donde todos puedan ver, observar lo que ocurre y pues qué bueno que esta herramienta de la televisión y el trabajo conjunto con Corte pueda ayudar a que los oaxaqueños sepan para qué estamos los diputados, para qué son útiles las propuestas que presentamos y qué leyes estamos aprobando en su beneficio. Es importante porque aquí estuvieron los coordinadores de las fracciones, han estado otros diputados. Hemos avanzado bastante, conocemos propuestas, iniciativas, planteamientos que han hecho los legisladores y uno de ellos tiene que ver mucho con el combate a la corrupción, diputado. Sí, sin duda el combate a la corrupción es una tarea urgente en este estado, en todo el país. Y bueno, Oaxaca al ser un estado muy pobre, y no por falta de recursos, sino porque la mayoría de los recursos del presupuesto han sido utilizados por décadas para beneficiar a unos cuantos, es que el combate a la corrupción se vuelve una tarea fundamental para que a Oaxaca le vaya bien, para evitar que los recursos que son de todos los oaxaqueños, que forman parte de nuestros impuestos, puedan ser utilizados de manera eficiente y en beneficio de la gente, no en beneficio de un político, de un funcionario, de una autoridad municipal, como ha venido ocurriendo, o como lo que es en el dicho popular, muchas veces entran con una mano atrás y salen con las dos manos llenas por delante quienes ejercen un cargo público. Entonces el combate a la corrupción ha sido una tarea fundamental de esta legislatura y sigue construyéndose todo lo que es el sistema estatal anticorrupción. Dentro de las propuestas que presenté y que fueron aprobadas, quiero decirte que me siento satisfecho de que la ley 3 de 3, que es una iniciativa ciudadana, haya sido incorporada al sistema estatal anticorrupción. ¿Qué quiere decir la ley 3 de 3? Pues que todos los actores políticos o servidores públicos que tengamos una responsabilidad, tengamos actualizada y presentada nuestra declaración patrimonial, nuestra declaración de impuestos y bueno, por supuesto también la declaración de intereses para evitar que desde el cargo público beneficiemos a particulares, a socios comerciales o a negocios o empresas que tengan una vinculación directa con nosotros. Hoy ya forma parte del sistema anticorrupción la ley 3 de 3 y bueno, fue el primer legislador en presentarla y sigo exhortando a mis compañeros diputados a que la presenten. En próximas fechas será obligatoria la ley 3 de 3 para todo el gobierno, para los poderes, y será una herramienta para evaluar cómo crece el patrimonio de los funcionarios desde el cargo público, de los servidores públicos. Entonces, todo este sistema anticorrupción va avanzando, no tan rápido como quisiéramos, porque hay que consensar, pero forma parte de una agenda del Congreso, forma parte de una agenda en lo personal y política que tengo en la fracción de Morena, pero sobre todo forma parte de una necesidad urgente que los oaxaqueños reclaman por tanta falta de apoyos y resultados para sus pueblos y comunidades. Que en este momento están creando una comisión. Sí, efectivamente se está creando una comisión que será la responsable dentro de estas etapas del sistema anticorrupción
de elegir a quienes formarán parte del CPC, se le llama, Comité de Participación Ciudadana, que serán parte del sistema anticorrupción. Habrá una secretaría técnica, ya elegimos un fiscal, ahora hay que elegir a la secretaría técnica y posteriormente a los integrantes del Consejo de Participación o Comité de Participación Ciudadana. ¿Qué función van a tener estos ciudadanos? Pues bueno, sin duda representar a ciudadanos para que la Fiscalía y todo el sistema estatal anticorrupción funcione. Es importante, viene por un mandato constitucional, gran parte de las iniciativas que se habían planteado, la creación incluso de la Fiscalía. Sí, forman parte de una construcción de una propuesta nacional ante tanto escándalo de corrupción, ante tantas situaciones de desvío de recursos. No hay que dejar de recordar el tema de la Casa Blanca, hoy el caso que estalla de Odebrecht con una empresa brasileña y la vinculación con el exdirector de Pemex, el tema de los moches que se les llama, el diezmo. Se volvió institucional la corrupción en el país y un mecanismo que desde la sociedad civil se ha impulsado es un sistema anticorrupción. Un sistema anticorrupción que todavía tiene sus deficiencias en el ámbito federal y que aquí en Oaxaca también las tiene, pero que se está construyendo. Lamentablemente, esto es como una paradoja. Para combatir la corrupción vamos a necesitar muchos recursos y muchos ciudadanos dispuestos a combatirla de frente. Pero bueno, esta es una salida, este es un mecanismo y hay que hacerlo, porque es una de las formas de ir reduciendo a lo mínimo la corrupción en el país. ¿Para qué? Pues para que el dinero público no sea un dinero personal, un dinero que vaya a un funcionario, sino sea para la gente, para el desarrollo de los pueblos. Además de la responsabilidad que tienen ustedes de actualizar nuestro andamiaje jurídico, tienen la responsabilidad de la fiscalización. Por supuesto, y a través de eso nosotros tenemos que analizar las cuentas públicas, los balances que haga la propia Auditoría Superior del Estado y además dar pie, autorizar en este momento a que se proceda por la vía penal y se actúe con los responsables del desvío de recursos, con quien cometa el delito de peculado, con quien tome el dinero público para un fin personal. Un ejemplo, un presidente municipal, un funcionario público que utilice los fondos que van dirigidos a su municipio, a su dependencia, de manera particular para comprar un patrimonio, adquirir un bien, o para enriquecerse. Nosotros como legisladores tenemos la responsabilidad de autorizar a la Auditoría Superior que proceda en su contra. Cuestión que se modificó en la anterior legislatura, pero que hoy estamos proponiendo la Auditoría Superior se fortalezca y ya no requiera de la opinión de los diputados para perseguir ese tipo de delitos junto con la Fiscalía del Estado y el propio fiscal anticorrupción. Cerrar la pinza en esta parte y que el trabajo sea efectivo. Pues tenemos que cerrar la pinza y fundamentalmente los diputados debemos ser promotores de que la transparencia y la corrupción, pues particularmente la transparencia se cristalice en Oaxaca y la corrupción se reduzca. Debemos predicar con el ejemplo desde el Congreso local y no solapar y no proteger a nadie pues que haya cometido este tipo de delitos. Nosotros tenemos una tarea sustancial que es cuidar también el dinero público, pues somos representantes populares. Es importante que lo menciones así y prácticamente reconozcas la necesidad que hay de transparentar cada vez el manejo de presupuestos. Sí, y bueno, el Congreso del Estado tiene la tarea obligada de que pues sus informes financieros sean públicos, de que se sepa, por ejemplo, qué recibimos cada uno de los legisladores. Hay muchos mitos alrededor de lo que un legislador recibe, hay muchas cuestiones que son verdad, pero yo me atrevo a decirte que también hay una actitud en algunos casos de reserva de información innecesaria. Los oaxaqueños, y para predicar con el ejemplo, deben estar enterados los recursos que reciben los legisladores. Yo lo digo aquí de manera abierta, recibo una dieta mensual, recibo un recurso para pago de asesores, y los tengo contratados, puesto que no conozco todos los temas y requiero de un personal de apoyo. Recibimos un recurso de gestión social que comúnmente va canalizada a atender necesidades, demandas, exigencias de ciudadanos
desde salud, vivienda, mejoramiento de caminos, o acciones de mejoramiento de infraestructura escolar. Nos llegan peticiones de todo tipo. Y bueno, para fortalecer los trabajos en nuestras comisiones, también existen los recursos necesarios para los secretarios técnicos y todos los procesos que lleva cada una de las comisiones para revisar y dictaminar las leyes. Se habla mucho de que el Congreso es una caja negra también, y no, hay que abrir, hay que transparentar, porque esta es una exigencia ciudadana. Predicar con el ejemplo desde el Congreso para exigir al Poder Ejecutivo que también lo haga y para exigir al Poder Judicial, que por cierto es uno de los más opacos, qué hace con los recursos también que recibe para operar todo el sistema judicial de Oaxaca, porque no es posible que no haya ni hojas en los juzgados, que no haya atención suficiente, que los jueces no tengan las herramientas necesarias. Entonces, hay dinero público, se debe aplicar para lo que está diseñado y debe transparentarse todo su ejercicio en los tres poderes y en aquellos órganos autónomos que también manejan dinero público. Estamos platicando en el enlace legislativo con el diputado Jesús Romero del Partido Movimiento de Regeneración Nacional en este ejercicio a través del enlace legislativo y que sin duda alguna ha sido de mucho bienestar, de mucho bien para nosotros, para quienes promovemos la libertad de expresión y también para los ciudadanos que necesitan conocer las propuestas, las iniciativas de sus legisladores. Vamos a hacer una pausa y regresamos en un momento. Esto es el enlace legislativo con el Congreso local a través de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión. Hoy platicamos con el diputado Jesús Romero del Partido Movimiento de Regeneración Nacional sobre las leyes anticorrupción, sobre las iniciativas planteadas al Congreso local. Diputado, sin duda alguna todavía hay mucho por hacer en el planteamiento que hicieron de agenda. Sí, sin duda, y vienen temas también en nuestra agenda como Morena, la que presenté hace algún periodo junto con mis compañeros, y hemos coincidido en la necesidad de seguir una ruta que elimine los privilegios en Oaxaca. Hoy ya logramos que un privilegio de la clase política que existía en el Poder Judicial, en el Poder Legislativo y en el Poder Ejecutivo se fuera de la Constitución. Y bien lo dijo mi compañera Eufrosina, el fuero se fue. Y hoy logramos que el fuero, Oaxaca es el estado número 15 del país, sea eliminado como un derecho, como un manto de impunidad que tenemos los políticos que ejercemos un cargo como legisladores, o como gobernador, o como los organismos autónomos de Oaxaca, el Instituto Electoral, el Tribunal Electoral, que siguiera existiendo. La propia Constitución establece que los oaxaqueños todos somos iguales ante la ley. Entonces, no podría seguir existiendo esta contradicción donde la clase política tuviera el privilegio de no ser juzgado como cualquier ciudadano, que no pudiera la ciudadanía decidir o señalar una actuación de un legislador que hubiera actuado de manera incorrecta y no se pudiera proceder en su contra, como se le hace a cualquier ciudadano. Tendría que haber un juicio de procedencia y bueno, los intereses jamás iban a permitir que ocurriera algo en contra de ese personaje si había cometido un delito. Un poco lo que hoy todavía vemos en la Cámara Federal, donde hay legisladores que abiertamente están vinculados a procesos de tipo penal. Ocurrió con un caso de Chihuahua, ocurre en el caso de Veracruz, pero que no pueden ser procesados porque tienen fuero. Entonces, esta figura que en un primer momento era una protección para evitar que por tus dichos como legislador, que por el ejercicio de tu responsabilidad tuvieras esa protección para evitar que el autoritarismo fuera en tu contra, se desvirtuó hasta volverse un mecanismo de impunidad, de charolear, como se le dice. Soy diputado, soy magistrado, yo charoleo, yo puedo hacer lo que quiero, estoy por encima de una autoridad. Y bueno, pues ocurrieron casos tan degradantes como ver legisladores en estado de ebriedad amenazando a policías federales diciendo: soy diputado, no me puedes tocar.
El caso de Veracruz, donde hay un diputado de nombre Tarek, que fue secretario de Finanzas y tesorero del exgobernador Javier Duarte, ¿no? Que tiene investigaciones penales y hoy está libre porque tiene fuero. Entonces, en Oaxaca eso se acabó. Y ese es un logro, yo lo insisto, de los ciudadanos. No es un logro en lo particular de un partido. Es un logro, sí, que coincidimos los 42 legisladores en que era necesario. Reconozco a todas las fracciones, a todos mis compañeros, porque estuvimos a la altura de la exigencia social, pero fue un logro de los oaxaqueños, del hartazgo, de que a través del fuero se siguiera saqueando Oaxaca durante décadas. Pero faltan más, faltan privilegios que hay que romper, como el caso de que a quienes han gobernado Oaxaca, a quienes han ejercido un cargo dentro de la universidad, a quienes han tenido una posición de poder de primer nivel, se les siga pagando, por ejemplo, un salario. No es posible que a un ex rector se le dé una pensión vitalicia. No es posible que a un exgobernador X, el que sea, no hablo de un partido en particular, pueda seguir teniendo a costa del erario, a costa de los oaxaqueños, guardias de seguridad, se les sigan pagando oficinas, se les siga pagando incluso recursos por haber sido gobernantes del Estado, cuando la propia ley no lo reconoce. Por eso Morena va contra esos privilegios de clase política que no consideramos deben seguir existiendo en detrimento de la economía del pueblo de Oaxaca. Es importante, sin duda, el trabajo que tienen pendiente. Como decías, algunos congresos locales ya han avanzado. Oaxaca obviamente no se ubica entre los más avanzados, pero tienen mucho por hacer. Sí, fíjate que particularmente, y lo discutimos, todavía estaba yo en la Junta de Coordinación Política y hubo mucha apertura de mis compañeros en esa parte donde pude proponerles que, por ejemplo, en el sistema anticorrupción, si nosotros tan solo aprobábamos la 3 de 3, que por cierto, y hay que reconocerlo, el Ejecutivo había solicitado a sus funcionarios la presentaran sin que fuera obligación de ley, si nosotros colocábamos la 3 de 3 dentro del sistema anticorrupción, Oaxaca estaría dentro del catálogo que el Instituto Mexicano de la Competitividad tiene como uno de los estados avanzados en materia anticorrupción. Y hubo la sensibilidad de todos y se logró colocar. Y hoy Oaxaca está dentro de los primeros 10 estados con su sistema estatal anticorrupción, digámoslo así, satisfactorio, porque hay unos que están de verdad por los suelos. Entonces Oaxaca ya está colocado ahí. En el tema del fuero, somos el estado 15, pudimos haber sido el estado 5. Las condiciones políticas no fueron favorables, se regresó a comisión y un poco el atraso nos llevó a ser uno de los estados intermedios en eliminar el fuero. Pero yo creo que hay que avanzar rápido y hay que quitarle un poquito de esa pues diferencia que a veces hay, pensando más en Oaxaca para que nos coloquemos en muchos temas en los primeros lugares. Porque la verdad es que Oaxaca siempre ha sido como esos equipos de fútbol del sótano de la tabla y no avanzamos. Somos los últimos en pobreza, en marginación, en salarios, en desarrollo económico, ¿no? Entonces no podemos seguir así. Esos temas también hay que avanzarlos para que Oaxaca esté en la media nacional correcta, porque somos un gran estado, tenemos mucha riqueza, una gran biodiversidad, pero lamentablemente pues el dinero público ha sido utilizado por la clase política para la corrupción. Y el gran impacto que tiene la decisión del Congreso, por ejemplo, no pasa nada después que ustedes aprobaron esta iniciativa constitucional. Los efectos obviamente van a darse en el corto, en el largo plazo. ¿Te acuerdas de la democracia participativa? No querían aprobar el plebiscito, no querían aprobar el referéndum. Ahí está, y es parte de estos avances que se tienen. Claro, si nosotros habláramos de plebiscito o referéndum hace 20 años o de elecciones libres, pues no las había en Oaxaca. Yo todavía recuerdo que las elecciones, estaba yo muy pequeño, pero las organizaba un subsecretario de gobierno en este estado. O sea, la verdad es que el primer órgano electoral que tuvo Oaxaca, formal, es un periodo reciente, no te hablo hace menos de 20 años, o el propio país. Entonces, también hay quienes quisiéramos que avanzáramos más rápido, pero los procesos de democratización llevan su tiempo
y tiene que haber una exigencia ciudadana cada vez mayor para que ocurra más rápido. Hoy ya fue el fuero, tienen que venir los privilegios y ojalá avancemos muy pronto en otras tareas que son fundamentales. El desarrollo social y económico de Oaxaca, que es la mayor exigencia de nuestra gente. Lejos de que vayamos teniendo más pobres en Oaxaca, lo que tenemos es que ir reduciendo la brecha de desigualdad. Hay que cerrar esas brechas para abrir nuevos caminos en Oaxaca de desarrollo, de progreso, de paz para los oaxaqueños. Es importante tomar en cuenta los indicadores del Coneval, del INEGI, que tienen que ver con la pobreza en Oaxaca y que ubican a más de 2 millones de mexicanos, de oaxaqueños en pobreza extrema, en pobreza moderada. Sí, y bueno, ayer un dato alarmante, más de 200,000 oaxaqueños no tienen un salario al día. Se complementa con estas cifras que tú dices. Y mira, por eso hablo también en la agenda, y Morena lo plantea, de temas tan urgentes como revisar impuestos que nos han planteado y que tienen más de 12 años, como el impuesto al desarrollo social. ¿Está sirviendo o no está sirviendo que a todos los oaxaqueños nos cobren un impuesto al desarrollo social? Tú ya habías sido legislador antes, ¿te acuerdas que era el impuesto a la educación que pusieron para apoyar al Instituto Estatal de Educación para los Adultos? Después cambió de nombre. Exacto, pero sigue, y entonces, ¿cómo va el abatimiento a la educación para los adultos? El analfabetismo, ¿cómo va el impuesto para el desarrollo social? ¿Cómo van otros impuestos que nos cobran, pero que lamentablemente no vemos los resultados? Entonces, para abatir todos estos indicadores y que Oaxaca deje de ser el último en todo, pues necesitamos ponernos de acuerdo, la verdad, los oaxaqueños, la clase política, la sociedad civil organizada, para sacar adelante Oaxaca. Solo nadie va a poder. Eso es claro. Podrá el gobernador hacer todo su esfuerzo todos los días, como él lo dice, podrá Morena hacer todos los esfuerzos, el PAN, el PRD, pero si no hacemos un nuevo pacto en Oaxaca para sacar adelante todo este rezago y capitalizar nuestra gran riqueza, va a ser muy difícil que Oaxaca, en vez de avanzar, pues siga retrocediendo. Ya no serán 250,000 nuevos pobres cada sexenio, como los del último gobierno que se fue. Seguirán creciendo el número de pobres, de migrantes y de problemas sociales como la delincuencia tan grave que hoy tenemos, producto de ¿qué? De falta de empleo, de oportunidades y sobre todo para los jóvenes. Diputado, quiero agradecerte que nos hayas acompañado en este enlace legislativo y también pues reconocer la importancia que tiene que ustedes promuevan estos espacios. No, pues muchas gracias a ti, Misael. Como siempre, un gusto platicar contigo y seguiremos atentos a la invitación que ustedes nos hagan para informarle a los oaxaqueños de nuestras tareas, de nuestras actividades, y que este también sea un espacio para que los ciudadanos juzguen como el mecanismo de rendición de cuentas al que estamos obligados los diputados, que los oaxaqueños juzguen nuestra labor, que sepan que su dinero con el que nos pagan está siendo bien utilizado y que hay propuestas en su beneficio. Gracias al diputado Jesús Romero por habernos acompañado en este enlace legislativo que se hace en coordinación con el Congreso local y la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión. Soy Misael Sánchez y nos vemos en el próximo enlace legislativo. Muy buenas tardes.